This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde ofrecemos un análisis profundo y sin adornos del comportamiento criminal de Israel y del esfuerzo que realiza para influir en los responsables políticos y en la opinión pública mundial. En el programa de hoy exploraremos los intentos de construir un imperio sionista internacional en un momento en que la opinión pública mundial se ha vuelto definitivamente en contra de Israel. Un ejemplo de esto es que AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos, Israel, se está volviendo cada vez más impopular, especialmente entre los jóvenes estadounidenses, y ahora ha dado el paso aparentemente extraordinario de intentar ganarse el favor de Taiwán, como explicará Latifa Abushakra en nuestro primer informe. I extend a warm welcome to the first ever delegation to Taiwan from the American Israel Public Affairs Committee. AIPAC is a prominent nonprofit dedicated to advancing U.S.-Israel relations. That was the president of Taiwan, Ese era el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dando la bienvenida a la primera delegación de la AIPAC en la isla, el 27 de octubre. La delegación estaba compuesta por más de 200 personas. Dijo que AIPAC era una organización muy prestigiosa e influyente. El presidente Lai Ching-te también señaló que Israel es un modelo del que Taiwán puede aprender para fortalecer su defensa, y citó la historia bíblica de David y Goliat como ejemplo de la necesidad de enfrentarse al autoritarismo. Reuters informó que Taiwán ha sido un fuerte partidario de Israel desde el inicio de la operación Tormenta de Al-Aqsa. Aunque Israel, como la mayoría de los países, no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taipei, el presidente continuó diciendo que Taiwán es uno de los pocos países que celebra anualmente el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Taiwán es una anomalía geopolítica, debería formar parte de China. Sin embargo, fue el último refugio de los contrarrevolucionarios del Kuomintang bajo Chiang Kai-shek, después de ser derrotados por la Revolución China en 1949. Declararon la ley marcial, que solo fue levantada en 1987. Today, Taiwan dominates the global market for advanced semiconductors. Since then, Desde entonces, se habla del milagro económico de Taiwán, logrado bajo la tutela de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos, la explotación laboral y un desarrollo capitalista dependiente, moldeado por los intereses de las potencias imperiales globales y de una clase local explotadora. Ahora, con el surgimiento de lo que algunos llaman el imperio sionista emergente o Pax Judaica, podemos observar la expansión de la influencia e involucramiento sionista, incluso en países tan lejanos como Taiwán. En sus declaraciones, el presidente Lai Ching-te destacó la ambición de profundizar la colaboración en campos como los semiconductores, las tecnologías de la información y la comunicación TIC y la ciberseguridad. También expresó su voluntad de fortalecer la cooperación con Israel bajo el Plan de Acción sobre Inteligencia Artificial impulsado por el presidente Trump. Taiwán se ha convertido en otro nodo dentro del surgimiento de la Pax Judaica. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Siam de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spinwatch. El invitado de hoy es un ferviente defensor de la causa palestina, el periodista, autor y activista Danny Haiphon, además de escribir para diversos
diversas publicaciones como Counterpunch y Minpress News. Es editor colaborador de Friends of Socialist China y del Black Agenda Report y miembro fundador de la campaña internacional No Cold War, que busca poner fin a las políticas agresivas de Occidente contra China y Rusia. Bienvenido al programa. David, ¿qué opinas de esta delegación de 200 personas a Taiwán que mencionaba Latifa en su informe? Como se mencionó en el informe, esta es la primera delegación de AIPAC que visita Taiwán. 200 personas, sí, pero sus nombres no fueron revelados. Solo se hicieron públicos los nombres del presidente y del director ejecutivo de AIPAC, además del agregado comercial israelí. El resto, 198 personas, son totalmente desconocidas. No hay rastro de ellas en Internet. Eso es lo primero. 198 personas viajaron y no tenemos idea de quiénes eran, con quién se reunieron ni qué hacían allí. No podemos hacer una suposición que están interesados en desarrollar relaciones comerciales con la entidad sionista y en ampliar el papel de Taiwán dentro del lobby israelí en los Estados Unidos. Y eso fue precisamente lo que enfatizó el presidente en sus comentarios. La relación no solo con Israel, sino con Estados Unidos e Israel como parte del enfoque de Trump en inteligencia artificial, que por supuesto involucra a muchas empresas tecnológicas israelíes y a oligarcas sionistas del sector. ¿Sabemos si han enviado otras delegaciones similares a otros lugares y en qué magnitud? Esto es una señal de cómo AIPAC está globalizando su influencia. No creo que haya habido muchas delegaciones de este tipo en otros lugares. Interesante. Bueno, Dani, tú observas de cerca la situación en Taiwán. ¿Qué opinas del discurso del presidente taiwanés dando la bienvenida a esta delegación de AIPAC de 200 personas? Creo que lo que revela es hasta qué punto Taiwán ha sido capturado políticamente por Estados Unidos. El gobierno del Partido Progresista Democrático y la administración de Lai Ching-te han demostrado estar completamente alineados con la agenda de Washington, que consiste en utilizar Taiwán como un peón contra China, para contenerla y debilitarla. Por supuesto, todo esto es en gran parte una ilusión, pero la invitación y el apoyo total a AIPAC por parte de Lai Ching-te son una señal de que hay una alineación total con los intereses de Estados Unidos. Y creo que eso es lo que esto demuestra, lo cual seguramente enfurecerá a China, porque todo esto implica una gran injerencia política y un acto de independencia que Pekín rechaza tajantemente. Ese es el gran problema de que Taiwán actúe de esta manera y se alinee con Israel. En realidad se está alineando con Estados Unidos. Bueno, David, escuchamos el informe de Latifa que Taiwán nació como refugio de los contrarrevolucionarios del Kuomintang, el partido autoritario dirigido por Chiang Kai-shek. Sí, el Kuomintang estableció su base en lo que se conocía como Formosa en tiempos coloniales, hoy Taiwán, e intentó continuar la lucha contra los comunistas en China continental. Fueron derrotados progresivamente y la isla se convirtió en su refugio, donde establecieron su propio estado que llamaron República de China, no República Popular China, pero por supuesto, no está reconocida oficialmente por casi ningún país del mundo, especialmente desde que China normalizó relaciones diplomáticas con Israel. Ni siquiera Israel puede tener relaciones diplomáticas formales con Taiwán. Interesante. Bueno, Dani, ¿qué opinas del llamado milagro económico de Taiwán y en particular de su surgimiento como líder en la producción de semiconductores? Seguramente esto debe interesar al movimiento sionista. We know that Zionists are Sí, los sionistas están muy interesados en la tecnología, especialmente en utilizarla como arma. Recordemos que una empresa con sede en Taiwán estaba dentro de la cadena de suministro implicada en el ataque con buscapersonas en el Líbano, aquel horrendo incidente. Los intereses israelíes ligados estrechamente a los de Estados Unidos están interesados en que Taiwán se presente como un modelo asiático
que pueda legitimarse. Ahora bien, el milagro económico de Taiwán solo fue posible gracias al milagro económico de China continental. Gran parte de la industrialización taiwanesa se debió al auge de China, que generó una mezcla de competencia y cooperación que Estados Unidos quiere romper desesperadamente. Washington desea trasladar la industria taiwanesa de semiconductores a su propio territorio, lo que sería una tragedia total para Taiwán y su economía, además de un completo disparate desde el punto de vista de la realidad económica compartida entre China continental y la isla. De hecho, Taiwán depende de China para sostener su propio desarrollo económico. Y además, el crecimiento económico de Taiwán no es tan impresionante como parece. Los estándares de vida no suben constantemente. La inflación está en alza y existen muchas dificultades internas que solo una relación normalizada con China continental, es decir, la reunificación, podría resolver realmente. With mainland China, only reunification can really resolve. David, ¿crees que nuestros invitados tienen razón al mencionar la posible aparición de una Pax Judaica? Y explícanos un poco qué significa ese término, porque sospecho que algunos de nuestros espectadores quizás no están familiarizados con él. El término generalmente se utiliza para referirse a una hegemonía imperial. Históricamente tuvieron la Pax Británica, cuando el Reino Unido era la potencia dominante mundial, reemplazada luego por la Pax Americana, con Estados Unidos en ese rol. La idea es que estos periodos representan una era de paz bajo el liderazgo de una potencia hegemónica, pero por supuesto, en ambos casos, esa supuesta paz encubría guerras constantes y agresiones coloniales, y lo mismo ocurre con Israel. No se trata solo de un gran Israel que busca dominar físicamente Asia Occidental, sino de un proyecto que pretende penetrar más allá, hacia África y el este de Asia. La forma en que los sionistas han logrado infiltrarse en los países occidentales, Reino Unido y Estados Unidos, hasta el punto de influenciar o incluso dirigir sus políticas exteriores en función de sus propios intereses, es una señal de que estamos empezando a ver el surgimiento de lo que podría describirse efectivamente como un imperio sionista. En efecto, ¿sería justo describirlo como una forma de supremacía judía? Bueno, el sionismo claramente es una forma de supremacía judía. No es la única forma de supremacía judía, pero sí, por supuesto, es una de sus manifestaciones. Sí, claro. Bueno, Dani, parece que la colaboración entre Taiwán e Israel está aumentando según el presidente Lai Ching-te. ¿Esa es también tu impresión? En efecto, ese discurso que pronunció ante la delegación de AIPAC es una clara muestra de que el liderazgo de la isla busca completar su subordinación a Estados Unidos y ahora también extender esa sumisión a la esfera de la política exterior estadounidense respecto a Israel. Pero dicho esto, no debería exagerarse. Se están produciendo cambios internos importantes. Acaban de designar a un nuevo líder del Kuomintang y hay un creciente descontento hacia el partido gobernante. Por tanto, habrá que estar atentos al desarrollo político interno de la isla, porque cuanto más empuje el partido de gobierno, el Partido Progresista Democrático, su agenda separatista bajo Lai Ching-te, más probable será que ese impulso termine provocando un retroceso y una eventual reversión del statu quo actual. Bien, nuestro siguiente informe examina el origen de la penetración sionista en Taiwán. La infiltración del movimiento sionista en Taiwán es relativamente reciente. El culto Shabbat de carácter genocida y hereditario envió por primera vez Shlichim o emisarios a la isla en 2011. Su base se llama Centro Judío de Taipei, que alberga una de las 2 sinagogas existentes en Taiwán. Según Shabbat, hay entre 1.500 y 2.000 judíos en Taiwán sobre una población total de 24 millones de personas, es decir, menos del 0.001%.
En la década de 1970 había unas 50 familias, en su mayoría judíos rusos, pero se informa que la comunidad se redujo a no más de 150 personas alrededor de 2007. Shabbat también participó en la creación de un nuevo centro, el Centro Comunitario Judío Jeffrey D. Schwartz, con un costo de $16 millones. Lleva el nombre de su principal benefactor, un sionista estadounidense que ha vivido en Taiwán desde los años 70. Schwartz fue clave en la reciente delegación de AIPAC a la isla y el presidente taiwanés le agradeció públicamente su ayuda. Schwartz también es supervisor de la otra sinagoga de Taiwán, conocida como Congregación Lev Ha-Mizrash, una sinagoga sionista que ofrece apoyo y oraciones por las fuerzas de ocupación. En 2024, la sinagoga envió una delegación a la Conferencia Asia-Pacífico de BBYO, una de las mayores organizaciones juveniles sionistas del mundo, dedicada a radicalizar a jóvenes judíos en favor del genocidio. Existe además una asociación parlamentaria Taiwán-Israel que fomenta la colaboración con la Knesset, el Parlamento israelí, y organiza delegaciones e intercambios legislativos. Israel no puede tener relaciones diplomáticas plenas con Taiwán debido a sus lazos con China. Sin embargo, mantiene la Oficina Económica y Cultural de Israel en Taipei. Su representante Maya Yaron participó en la planificación de la visita de AIPAC en octubre. Por esta razón, gran parte de la interacción entre la colonia sionista y Taiwán es encubierta o secreta. Se sabe, por ejemplo, que Taiwán compró misiles israelíes en la década de 1970, aunque las ventas directas de armas cesaron alrededor de 1992, cuando Israel estableció relaciones diplomáticas formales con la República Popular China. Hoy en día, al menos 8 empresas taiwanesas suministran componentes para drones y armamento a las compañías israelíes Elbit, Rafael e IAI. Además, muchas empresas israelíes están activas en Taiwán, especialmente en el ámbito de la tecnología y la ciberseguridad, áreas con una fuerte conexión con la inteligencia sionista. El régimen israelí también parece estar ayudando a Taiwán a desarrollar su propio domo de hierro. En julio de este año, Taiwán se convirtió en el primer gobierno extranjero en financiar un centro médico en un asentamiento ilegal israelí en la Cisjordania ocupada. Taiwán, por tanto, está plenamente comprometido con el genocidio del pueblo palestino y con la expansión del Gran Israel. David, veo que el culto genocida a Shabbat estableció una de sus primeras bases en Taiwán en 2011. ¿Cuál es su papel en la región? ¿Y tienen también bases en China? A nivel mundial tienen alrededor de 5.000 oficinas y suelen enviar emisarios, shlishim, a distintos países para promover el sionismo y su versión particular del judaísmo. Tienen presencia en lugares donde uno no lo esperaría. Por ejemplo, no tienen oficinas en Irán ni en Yemen, pero sí las tienen en Venezuela y en China. Tienen aproximadamente 8 oficinas a lo largo de la costa oriental. Y luego, en 2011, establecieron la de Taiwán después de haber fundado las de China continental. Así que, de hecho, operan dentro de la República Popular China, promoviendo políticas sionistas, lo cual mucha gente podría considerar sorprendente. ¿Y crees que los chinos son receptivos a sus acercamientos? Esa es una pregunta interesante y merece más investigación, pero lo que ocurrió en los años 90 fue que China estableció relaciones diplomáticas con Israel, lo que supuso una normalización. Antes de eso, China no reconocía a la entidad sionista y apoyaba militar y políticamente a la resistencia palestina. Desde esa normalización han crecido las relaciones comerciales, lo que a su vez ha debilitado la capacidad de China de aislar diplomáticamente a Israel. De acuerdo, Dani, ¿podrías explicar por qué la República Popular China decidió abrir relaciones diplomáticas con Israel en los años 90 y qué efecto tuvo eso en sus relaciones con Taiwán? Es una pregunta difícil de responder brevemente, pero en gran medida China lo hizo en el contexto del fin de la Unión Soviética y del proceso de paz
que estaba en curso en ese momento. Hay razones oficiales y económicas, comercio, inversión, diplomacia, pero en última instancia hay un viejo dicho: mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún. Al mantener una relación diplomática con Israel, China también evita que éste se convierta en un arma total al servicio de Estados Unidos en una futura confrontación. En ese sentido, forma parte de la estrategia china de abrirse al mundo para reducir el riesgo de guerra y minimizar amenazas externas. Y en gran medida, esa estrategia ha sido exitosa. David, parece que hay un movimiento sionista creciente en Taiwán, ¿no es así? Sí, como mostramos, Shabbat fue uno de los primeros grupos en establecerse allí, en 2011, cuando había menos de 200 judíos en toda la isla. Desde entonces, se han fundado otros centros impulsados por figuras como Schwartz, quien también estuvo involucrado en la delegación de AIPAC. Actualmente hay dos sinagogas principales, una de Shabbat y otra independiente, aunque ambas son profundamente sionistas. Como vimos en el reportaje, la segunda envió una delegación al BBJO, la organización juvenil de B'nai Bridge, que se dedica a adoctrinar jóvenes judíos para que crean en la idea del derecho de nacimiento sobre Palestina. Es la misma estrategia de formación ideológica que Shabbat y otras organizaciones sionistas aplican en distintos países. Dices influenciar, pero suena más a adoctrinamiento. Sí, es adoctrinamiento, sin duda, de jóvenes judíos, pero también una forma de infiltración e influencia en el país donde operan. Entiendo. Bueno, Dani, gran parte de la colaboración entre la colonia sionista y Taiwán parece ser secreta o encubierta. Por lo que sabes, ¿dirías que su cooperación militar y de seguridad está aumentando? Sí, a estas alturas la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Taiwán equivale, de hecho, a cooperación con Israel. Como mencioné, el ataque con buscapersonas en el Líbano incluyó una empresa taiwanesa en la cadena de suministro. Esto muestra el nivel de colaboración tecnológica. Es difícil saber la magnitud exacta, pero podemos afirmar que cuando Estados Unidos está militarmente presente en algún lugar, Israel siempre lo sigue. Actúan prácticamente como una sola entidad, intentando lograr una visión compartida de imperio y dominación global. David, la relación de Taiwán con Israel no se limita a lo militar. También cooperan en ciberseguridad, ¿verdad? ¿Qué te dice eso sobre la infiltración sionista en Taiwán? Desde que se normalizaron las relaciones con China, no debería existir una cooperación abierta entre Israel y Taiwán, pero en la práctica ha ocurrido lo contrario. China trató de desalentar los contratos israelíes, pero los contratos secretos se han multiplicado en los últimos años, sobre todo después del inicio de la operación Diluvio de Al-Aqsa. Empresas israelíes como Elbit, Rafael y IAI están activas en Taiwán, y el área más importante es la ciberseguridad, donde hay decenas de compañías israelíes operando. Sabemos por programas anteriores que casi todas estas empresas están dirigidas por personas vinculadas a la unidad 8200, la unidad de inteligencia electrónica israelí. Eso significa esencialmente que la inteligencia israelí opera dentro de Taiwán, algo a lo que la República Popular China quizás debería prestar más atención. Efectivamente, bueno, me temo que se nos ha acabado el tiempo por hoy. Quiero agradecer a nuestro invitado Danny Haiphong, y si quieren ver más de nuestro contenido, pueden seguir el programa en X, Twitter, Facebook, Rumble y Telegram. Acompáñenos la próxima semana en Palestina Desclasificada, donde volveré junto a David Miller con más revelaciones e información que no verán en los medios corporativos. Hasta entonces, me despido de todos ustedes. This is Chris Williamson saying bye for now.